Bacán. Primero que todo, muchas gracias. Espero que todos estén bien, que las familias también estén bien, que el cansancio no sea tanto. Que bueno que llegaron al segundo taller, así que bacán verlos por aquí. Les voy a hacer como un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada y lo que conversamos. Estuvimos hablando de la comunicación de la ciencia, nos presentamos con 3 preguntas, la idea es que esas preguntas se las lleven como a la casa, para presentarse en general. El qué hago, cómo lo hago y para qué. Discutimos un poquito sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología en nuestro país por parte de la ciudadanía, cómo se percibía la ciencia, cuáles aquellos prejuicios que faltaba. También les comenté que en Chile hoy tenemos la suerte quizás de que ustedes, los que hacen ciencia, los que crean conocimiento, son personas que gozan de una credibilidad muy buena y eso la tienen que ocupar. Eso es un privilegio, la desconfianza se pierde, la confianza se pierde, así que están en un momento peak para poder entablar relaciones, ojalá duraderas, con las comunidades. No sé si se recuerdan, pero también vimos un poquito de audiencias y de ahí me cuelgo con la tarea que muchos enviaron y les agradezco, que básicamente era que retomaran lo que escribieron para poder inscribirse, o ese tema que estaban pensando cuando se querían inscribir, cuando mencionaban el área de estudio. Entonces, bajo la pregunta que les mandamos era ¿cuál es el problema al que buscan dar solución? Y les pedimos que escribieran un párrafo pensando en una audiencia en particular, ¿cierto? Acá. Los que no han mandado la tarea, si quieren, la pueden mandar igual y yo después les puedo dar feedback. Me comprometo de aquí a una semana a hacerlo. No hoy día, pero lo puedo hacer, ¿ya? Y antes de mandarle la tarea, cerramos la semana pasada con un trabajo en dupla, ¿se acuerdan? Que igual les gustó, que era contarle a la pareja qué hacían, y la pareja le contaba, y entonces luego el desafío era poder explicarlo a una persona que quizás no me conoce, idealmente, y después poder entender lo que el otro hace para poder yo también explicar. Y ahí me gustaría preguntarles a ustedes, bajo esa dinámica, ¿cuál es el principal problema que ustedes sienten que tienen al comunicar lo que hacen, al comunicar su conocimiento? Ahí se expusieron quizás a una experiencia. Me gustaría saber cuál es ese problema o algunos de los problemas que han detectado al comunicar lo que hacen. Yo, a ver, generalmente cuando uno da una charla, bueno, a través de Explora uno siempre da charlas a público de enseñanza básica y media, Ujú. es captar la atención, ¿ya? Captar la atención de un público que no quiere estar ahí. ¡Wow! La peor No, pero audiencia. Sí. claro, lo que pasa es que de repente tú vas a un Sí, pues. liceo y no, vienen de Explora, vienen de la Watch y no sé, por acá, Futrono, Río Bueno, qué sé yo, me ha tocado ir a varias partes. ¿Mm? Y de repente hay ocasiones en las cuales llevan a los cursos completos al Sí. salón del auditorio. Y claro, ahí una porción es la que como que tiene atención o tiene está interesado en lo que se va a hablar y la gran mayoría está ahí porque los Obligado. llevaron. Mm. Entonces ahí es complejo. Y uno no Eh, sabe eso hasta que llega. hasta que llegue el peor escenario posible. Claro. Otras veces no, otras veces los seleccionan. Sí, pues. Otras veces dicen, ya, va a venir la tal persona, va a hablar de este tema, a quien le interesa. Y empiezan a ver, ya, quién? Y claro, el público es más chiquitito, no son, no sé, pues siempre 100 estudiantes que están dando vueltas, no, ahí son 30, 40, pero es mucho más interesante. Claro.
Súper pero igual interesante, así, sí, tu punto. Te lo agradezco un montón, porque es algo que generalmente no... De hecho, mi pregunta iba para otro lado, pero te lo agradezco de verdad profundamente porque pasa demasiado, sobre todo en estos programas, ¿no? Porque de alguna forma los docentes buscan apoyo en Explora, y yo trabajé al menos, no sé, trabajé como, no sé, pues como Yani, como Celeste en su minuto, en un Explora cualquiera, y, y sí, pues uno se enfrenta a que, que uno es un medio, un facilitador, pero sabes que hay muchos problemas de por medio y que no puedes de repente solucionar. mm, Y por parte, y entiendo también la angustia, la rabia del investigador o la investigadora de enfrentarse a una audiencia que no te quiere ver y tú dices, ¿qué hago acá? ¿No? claro, estás ahí ¿Qué como, estoy acá? quiero Sí, terminar luego, quiero terminar luego. sí, O, no, sí. Mm. o no hay preguntas al final, como que entonces Sí, quedo pues súper como, desmotivante, porque en el fondo tú vas te armaste de valor también, saliste de tu zona de confort, hiciste algo que está bien, que tienes que hacer, que sabes que tienes que hacer, pero te impulsaste a hacerlo y de repente como que ya, sin pena mm, ni gloria, es como lo peor que te puede pasar. claro. De repente que te Entonces, odien es mejor, ¿no? no, pero igual cómo armar la charla de tal forma que por lo menos genere un efecto, si ese es el tema, ¿sí? Cómo tener las herramientas para que uno pueda al menos suscitar alguna emoción o algo, o sea, porque de repente uno no sabe cómo armar esas cosas, uno va a hablar de sus temas, tratando siempre de bajar el lenguaje, obviamente, para que no le Adecuar. entiendan a uno, claro, adecuar el lenguaje, pero no sé, pues yo soy químico, a mí jamás me enseñaron a mí me dijeron, tenéis que hablar de esto y uno habla. Entonces ahí también podemos identificar dos problemas. Uno como tu lenguaje técnico, que en el fondo tienes que ir adecuando a un nivel de cultura científica que quizás desconoces, porque no Claro. conoces bien la audiencia. Entonces, tenemos a la audiencia, ¿no? Ahí tenemos que trabajar. Y según eso vamos adecuando quizás. Celeste, Aldo parece que tiene, sí, yo sí, no veo, para que me diga, bacán. Aldo nos hace un comentario, el incómodo silencio, y tiene la manito levantada también. Así que Aldo, ahí, yo te puedo ir avisando. Bacán. Vale, sorry, yo tengo un poquito de bulla porque está mi hijo acá, Tranquilo, me estamos toca, todos me bien. toca cuidarlo. Creo que también hay otro punto así como para considerar. Primero, las habilidades propias de cada uno. Una persona puede ser más hábil para escribir o para hablar. En mi caso creo que lo hago un poquito mejor. No sé qué tan bien lo hago, pero creo que lo hago un poquito mejor escribiendo. Eh, ¿Por qué? Porque me enredo más fácilmente al hablar, quizás no tengo muy buena dicción, eh, ocupo mucha muletilla, entonces, cosa que no hace muy fluida una charla o que la entorpece de alguna manera. Entonces, creo que también hay que pensar en qué soy bueno o en qué soy mejor Me encanta. y ahí empezar a construir algo. Eh, eso principalmente. Muy cierto. Muy, muy Gracias. cierto, Aldo. Muchas gracias. ¿Usted también tiene su mano levantada? José, Sí, hola a todos y hola. todas. Eh, yo encuentro que una dificultad, yo trabajo en un servicio público y encuentro que una de las dificultades es que subestiman el dar una charla. Entonces, no sé, me avisan 3 días antes, oye, da una Ah, charla en un colegio de tal tema, de los volcanes, por ejemplo. Me tiran cualquier cosa geológica. Entonces, no tengo el tiempo para hacer algo innovador, creativo, que llame la atención. Entonces, muchas veces me veo obligado a hacer un PowerPoint, cosas que yo ya sé que no son tan activas. O sea, falta conciencia de que requiere tiempo hacer una charla buena, creo muy yo. cierto. Sí, es cierto. Muy cierto.
Yo no sé, solamente vi, Valentina, que te desmuteaste y después te muteaste. No sé si querías decir algo. En algún momento vi que... ¿No? Ah, ya, perdón. Pensé que podrías haber querido hablar. Con lo que tú dices, José, y que es súper interesante, hay muchas veces, como lo veíamos un poco la semana pasada, claro, existe este interés, pero también existe una poca voluntad también por parte de los distintos, de la ciudadanía en sus distintas organizaciones, ya sea como particulares, de ir a un evento, de ir a un museo, o como organizaciones, sean docentes, de valorar también, ¿no? De los medios también, de saber cuál es el trabajo quizás de los científicos y las científicas, por lo tanto, de saber cómo comunicarse con ellos o cómo entablar un diálogo. Pero eso pasa porque tenemos una falta de comunicación en general, o sea, es casi un problema estructural de nuestra sociedad, ¿no? No nos gusta, pensamos en uno y no pensamos en el otro, ¿no? No somos muy empáticos en ese sentido. Yo lo que siempre pregunto esto, y aquí les voy a compartir la pantalla cuando me dejen, es que, no, tranqui, que salen algunos problemas clásicos, y hay algunos problemas que efectivamente nosotros podemos trabajar, y de a poquito los hemos ido viendo acá, y los vamos a seguir trabajando ahora, aquí. Por ejemplo, lo que mencionaba Francisco, ¿no? Tenemos ese lenguaje técnico, ¿vale? Que cuesta de repente adecuarlo. Tenemos un nivel de cultura científica que desconocemos porque vemos a la audiencia una caja oscura, ¿ya? Muchas veces llegamos y claro, el silencio incómodo, el cri-cri, mejor me voy para la casa. Estoy mencionando y después los voy a conectar. También tenemos muchas veces gente desde la academia que no le interesa acercarse a la ciudadanía, porque ellos, por diversas razones. Y también tenemos que los medios funcionan, en este caso les puse los medios, pero pueden ser los establecimientos escolares, ¿no es cierto? Y pueden ser las municipalidades y todos aquellos organismos que les puedan pedir a ustedes algún tipo de participación. En el caso de los medios, porque yo soy mitad científica y mitad, pero, o sea, tengo las dos formaciones, entonces sé que los medios tienen un ritmo muy distinto, los científicos y científicas tienen un ritmo muy distinto, no dialogan, por lo tanto a veces hay más prejuicio en vez de colaboración, lo cual termina en un divorcio que hasta el día de hoy no ha sido trabajado correctamente. Pero nosotros podemos trabajar estos tres, ¿no? Si vamos, si entablamos, si sabemos, como vimos la semana pasada, que ustedes, todos y todas, son muy importantes para la ciudadanía. Podemos hacer diálogo con la ciudadanía, ¿no es cierto? Podemos ir descubriendo la audiencia, por ejemplo. Si nos piden ir a un establecimiento, podemos llamar por teléfono y decir, bueno, ¿dónde voy a dar, a quiénes voy a dar esta charla? ¿No? Podemos ir indagando y volvemos, por ejemplo, sobre lo que vimos la semana pasada, donde vamos viendo los intereses. Ya con ese telefonazo de saber que vamos a dar una charla a un curso en particular, ya los tenemos caracterizados, pues podemos hablar mejor quizás con la profesora o el docente o la docente y empezar a preguntar, bueno, ¿en qué están estos niños, ¿no? O niñas. Luego quizás podemos llegar a la charla con una predisposición distinta, ¿no? De entablar un diálogo y poder sacarles un poquito de información. Y él también así trabajamos el lenguaje técnico previo. Esto es bueno explicitarlo muchas veces y conversarlo porque esta es una de las grandes barreras de comunicar que tienen ustedes, ¿ya? Porque, y de hecho, muchas veces eso provoca que no quieran comunicar, ¿no? Que ya, no, yo no doy más charlas en colegio. El problema es que si ustedes no lo hacen, lo van a hacer otras personas, ¿ya? Lo van a hacer otros expertos, mal llamados expertos, lo van a hacer, es verdad, siempre sale el nuevo experto, ¿no? Lo van a hacer quizás los medios, pero esto es lo que en periodismo se llama, en comunicación se llama el framing, ¿no? El encuadre. Entonces, frente a toda la pintura o la fotografía, se hace el encuadre donde uno quiere, donde el interés económico, político, da lo mismo, se quiera. Y eso es peligroso. Ustedes son los únicos que tienen todo el panorama y que pueden entregar el conocimiento con un contexto adecuado
al grado de cultura científica que se tenga, adecuado a distintas cosas. Entonces, si ustedes no lo hacen, otros lo van a hacer. Y eso es para volver sobre la importancia. Macarena, sobre eso, ¿Sí? a ver, es que cada Sí, uno exacto. que hagas una charla va a poder generar ese contexto en función de de sus propios intereses. O sea, ¿qué ventaja tenemos nosotros con respecto a estos expertos, entre comillas, que aparecen cuando uno no está? O los medios, ¿qué ventaja o desventaja podríamos tener nosotros para, en el fondo, tener una validez mayor que ellos? Porque cada uno tiene su contexto, o sea, cada uno tiene sus sesgos y cada uno tiene sus propios intereses, ¿ya? Yo trabajo con el tema de la biomasa, calefacción, etcétera, entonces yo tengo un sesgo contra los combustibles fósiles, pero han habido ministros de medio ambiente que han estado a favor de eso, entonces, ¿te fijas? Entonces, o sea, yo no soy nadie frente a todo este escenario político para decirle a un ministro, sabe que usted está equivocado, o sea, lo mismo él puede decirme a mí, tenemos los dos su cierta validez, o sea, ¿cuál es la superioridad o no de uno con respecto al otro? No hablemos de superioridad porque tampoco me gustaría dejar a los generadores de conocimiento Prioridad, ¿viste? como en su torre de marfil, ¿no es cierto? Como, Escucha todo lo que estaba hablando. no, Dinelli, lo acabas de activar, tranquila. Pero sí, sí es importante que tú trabajas creando conocimiento. Tú no, en rigor, y eso también se deja plasmado en los papers, ¿no? Tú en rigor no tienes ningún conflicto de interés cuando desarrollas el conocimiento, ¿no? Cuando generas conocimiento. Por lo tanto, eso es lo que nosotros necesitamos como sociedad. Necesitamos crear sociedades que sepan que descubran y que se puedan enterar de todo sin sesgos políticos, sin sesgos económicos, y que ahí puedan tomar decisiones. Por eso es muy importante que sean ustedes los que entreguen el conocimiento. Ahora, dicho eso, claramente en algunos medios tienen más vocerías los políticos, eso está claro, ¿no es cierto? Y ahí no hay nada que hacer porque es una línea editorial. Pero se están abriendo más canales donde los científicos y las científicas están teniendo igual de relevancia, ¿no? Donde se les quiere escuchar, porque saben que en el fondo no atienden a una cosa económica o un interés político particular de ganar algún voto. Pero principalmente eso. Con respecto a los expertos, y que pasa muchísimo, es que bueno, hay científicos y científicas que están siempre para contestar todo. Entonces son de una especialidad y salen opinando de cualquier cosa. Y eso es lo que también hay que evitar, porque si yo estudié biología, yo no tengo, y yo hice, por ejemplo, mi tesis en neurobiología, yo no tenía por qué hablar con propiedad, como investigadora, ¿no? De ecología, porque no iba a hacer nada. Y muchas veces se pierde esa fina, quizás, casi que para mí es casi una línea ética, ¿no? Como de, yo no sé más. Y también es un error que cometen los medios. Muchas veces los medios van y llaman a cualquier experto. Entonces también ahí se corren ciertas líneas éticas que no se deberían correr. Pero son de ambas partes, ¿no? Un poco eso. Si hay otro comentario. Bueno, y la idea es que seamos conscientes de que nosotros podemos abordar ese lenguaje técnico, que sabiendo identificar las audiencias, sabiendo segmentarlas, podemos trabajarlo y podemos también, por sobre todo, trabajar con lo que vamos a ver en breve, que son las emociones, que es la base de el contar historias. Pero antes, aquí voy a proyectar. Me gustaría también que tengamos esto claro. Esto que es medio raro, pues es como una ecuación. Tenemos que saber que nosotros somos personas, ¿vale? Y nuestro objetivo cuando vamos a comunicar nuestro conocimiento es entregar un mensaje, que ese mensaje sea apropiado por
el otro o la otra o el grupo de personas, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos ir. O sea, no tiene sentido. Uno comunica para que un otro escuche, porque si no, mejor no comunicamos. Lo que decía la semana pasada. El tema es que la audiencia también son personas, por lo tanto también tienen necesidades particulares, tienen intereses particulares y sobre todo tienen sesgos, ¿no es cierto? Tienen prejuicios. Y eso es normal, ¿no? Porque tienen un pasado y tienen una historia social, colectiva, pero también individual. En cuanto nosotros podemos, y esto va con el tema de las audiencias, podemos perfilar mucho más la audiencia, podemos conocer esos intereses, esas necesidades, y así podemos también entrar y trabajar nuestro lenguaje y trabajar nuestro mensaje. También hay otro tema, que es mucho por lo que los negacionistas agarran mucho vuelo y los científicos y científicas quedan un poco al margen. Un mensaje se puede construir con un juicio, con una afirmación, ¿no es cierto? Con un juicio que son las opiniones y la afirmación que es la descripción de un conocimiento, de una realidad. Voy a apagar la estufa un poquito. Lamentablemente, siempre hablar desde el juicio es mucho más atractivo, porque se apela más fácilmente a la afirmación, ¿no es cierto? Se habla desde la experiencia personal. Sin embargo, la ciencia habla desde la afirmación, ¿no? Y es ahí cuando la ciencia, al decir no sé, no tengo los antecedentes para contestar esa respuesta, se queda un poco al margen de ciertas conversaciones, de ciertas discusiones. Y los otros van ganando un poco de terreno. Eso no es algo que podamos cambiar. Nosotros funcionamos, entregamos mensajes desde la afirmación y no desde la opinión. Pero sí es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí lo linkeo con lo que viene. Porque algo que sí saben hacer los negacionistas en general, o la gente que tiene una muy buena forma de comunicar, y que yo quiero que ustedes lo hagan también, es que jueguen con las emociones. Ahora, yo no les pido a ustedes que jueguen con las emociones del otro para que manipulen, pero sí les pido que estén atentos a que finalmente nosotros somos seres humanos que nos emocionamos por agentes internos y externos, ¿no es cierto? Por hormonas y por lo que pasa, reaccionamos un poco a lo que pasa, y eso no se puede modificar mucho. Y nosotros también provocamos reacciones en nosotros. Y eso es fundamental para poder crear un lazo, puede ser afectivo, pero un lazo de interés, ¿no? En la audiencia. Entonces yo les quería preguntar, ¿quiénes han visto Intensamente la peli? Ya, bacán, casi todos. Iván, ¿no has visto Intensamente? ¿No? Sebastián, ¿has visto Intensamente? Bacán. ¿Les gustó? Sí, ¿no? Igual es vieja, pero es buena. Más o menos. ¿Por qué, Francisco? Es que es la primera persona que me dice que más o menos. Ah, ya. Todas estas veces. Ah, sí, sí, más. Porque es una película que llega a distintas audiencias, ¿no? Cuando uno podía ir al cine, la veía y se reía, y quizás otro grupo etario se reía en otra parte, ¿no? Quedaba una cosa bien transversal. Algunos se entretenían solamente con los monitos, otros nos íbamos riendo con las distintas profundidades, hay gente que se emocionaba, hay gente que no. Entonces es una película muy bien trabajada. Pixar últimamente está haciendo buenas producciones, bueno, siempre lo ha hecho. Que también tuvo un cuerpo de... Acá no hay cine, lo siento. Aldo. Bueno, acá nadie puede ir al cine ahora, así que también tenía un cuerpo científico muy interesante, ¿no? Que los ayudó a armar toda la parte de cómo funcionan las emociones, cómo se crea cómo funciona la mente y cómo funcionan las emociones y estas reacciones, ¿cierto? En los 90, esto no lo tengo en tiempo, pero sí lo voy a comentar. A principios de los 90, un psicólogo se llamaba Paul Ekman, fue uno de los pioneros en estudiar cómo habían porque antes se hablaba de las emociones, habían ciertas emociones, que se definieron 7, que estaban correlacionadas con ciertas expresiones faciales, y que esas no variaban se les llamaba como raza, ¿no? En aquella época, pero no variaban incluso entre cultura a cultura, más o menos.
alguien en Europa, alguien en China y alguien en Chile, frente al miedo, iba a reaccionar como, "Ah", ¿no? Iba a tener como la misma expresión facial frente a una emoción. Eso en psicología se ocupó mucho tiempo por el marketing. Y eso a mí me gustaría que ustedes lo ocuparan. Muchas veces se nos olvida que contar lo que hacemos debería ser lo mejor, ¿no? Como decía José, yo podría hacer algo mucho más entretenido y de repente tengo que ir con el PowerPoint. Pero aún así, conectémonos con lo que nos hace levantarnos de la mañana, ¿no? Con la pregunta, ¿no? ¿A qué buscan dar solución? ¿A qué problema buscan dar solución? Lo que ustedes hacen los emociona profundamente, los remueve. Quizás ahora estamos todos medio trastocados con el contexto social, con el contexto pandémico, y nada nos mueve mucho, pero conéctense con eso, vibren con eso. Y el primer ejercicio que quiero que hagan es que nos vayamos a dupla y que a su pareja le comenten más o menos la misma, pero a ver, lo vamos a decir ahora a la vuelta, pero le comenten a su pareja una anécdota, cualquiera sea, el perro que se te murió cuando chico, entonces se da lo mismo, pero que ustedes piensen en la emoción que quieren proyectar, ¿ya? Entonces, y la pareja les va a contar una anécdota pensando en una emoción. Entonces, primero se van a la sala, piensan la historia y la cuentan. No, que no sea algo tan automático, pero pensando en una emoción. Y sientan la emoción y tratan de proyectar la emoción. Puede ser pena, risa, susto, ira, ¿vale? Felicidad. Piensen en eso. Tratemos de conectarnos un poquito con lo más casi visceral de nosotros. ¿Qué tal La pensar una emoción. experiencia? Claro. ¿Sintieron emociones? ¿O no? ¿Pudieron proyectar emociones? ¿O no? Es muy difícil a veces. ¿Qué tal? A Lorna le salió más fácil proyectar la emoción, porque su anécdota es fuerte, así como, y a mí también me afecta su anécdota, entonces como... Está bueno. ¿Y a ti? ¿A mí? No, a Francisco. Ah, ¿Cómo lo perdón. sentiste, Francisco? ¿Pudiste sentir, o sea, identificar que él estaba tratando de proyectar una emoción? Sí, también, sí, de hecho igual, yo creo que es complejo igual, pero cuando es más fácil tal vez demostrar emoción por una anécdota, por algo de uno, que uno lo ha internalizado y que es algo propio que de repente interpretar algo que no es de tu cotidiano. Eso. Uh-huh. Un poco completando eso, fíjate que es interesante, que lo que pasa es que Lorna contó una anécdota que le sucedió en un parque con unos bichos, de esos bichos feos que aparecen, Uh-huh. y que a mí también me desagradan mucho. Entonces, a lo mejor su experiencia, yo la recibí y la asocié a mi experiencia propia. Entonces como que también me transmite esa emoción, pero porque yo también tengo la misma, no tan fuerte como ella, porque ella le tiene fobia a esos bichos. Uh-huh. Yo no le tengo fobia, pero sí les tengo mucha repulsión. Entonces a lo Claro. mejor ahí podemos compatibilizar y empatizar las emociones y poder transmitirlas y a lo mejor sintonizarse en la misma emoción. Sí, pues. Ahí hay algo, pero Claro, por ejemplo, si otra persona no les tuviera tanta fobia a esos bichos que ustedes dicen, sería quizás un poco distinto. Pero de alguna forma, cuando yo escucho un relato que viene tan de adentro, que es tan visceral como les comentaba, de aparecieron unos bichos y están bien relatados, aunque a mí no me generen fobia o no los encuentre quizás tan sí. repugnantes, también voy a empatizar, también voy a enganchar con el relato, también me va a generar interés por saber cómo se resolvió finalmente. Mm. Lo que pasa es No, que pero muchas... Sí, el perdón. comentario va como al que es más fácil empatizar cuando uno ya tiene ha tenido experiencias similares o tiene, en este caso, la misma aversión en un grado menor en el caso mío. O sea, la Lorna le tiene fobia, pero yo no tengo fobia, pero sí le tengo una así como esos bichos Sí. que salen por ahí.
¿Qué bichos son? Ya tenemos que Los saber. ratones, Ah. las ratas. Sí. Mm. Sí, yo vivía en el campo y teníamos hartos ratones. Que Mm, quizás no ¿no? les tengo tantas fobias. Claro. Ahora, sí es cierto eso de que un buen relato despierta emociones, aunque no haya vivido lo que se le está relatando. O sea, hay escritores que logran generar que uno se imagine cosas y uno sienta cosas mientras uno está leyendo un cuento, una novela, etc. Y es cierto, pero Es más fácil si tú también tienes algo en común, eso es claro, verdad. así, y, y- y nosotros podremos llegar a qué, a dónde podemos aspirar en ese sentido. Es que no hay límite. El límite o sea, el límite se los pone uno. La idea es que ocupemos, o sea, unos darnos cuenta. Y les comentaba a las Mm. chiquillas antes de que llegaran. No sé por qué pasa, cuando uno se mete a estudiar ciencia o empiezas como a especializarte en el conocimiento particular, muchas veces se nos olvida que somos personas, empezamos a volver complejos, no nos emocionamos, repetir 50 veces un experimento es casi manual, me salió súper bien, bien, voy a publicar el paper bien, y ahí vamos con otro, y es como chuta, es súper importante, ¿no? Y cuando tenemos que ir a una conferencia entre pares, bla, 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 bien, vamos por más, ¿no? Así como tac, tac, y te metes como en un sinfín, en una rueda, de que te olvidas de que es súper guau lo que estás haciendo, y que nadie más está haciendo lo mismo que tú porque tú eres única, una persona única y irrepetible. Y eso es lo que te motiva realmente todos los días a levantarte de la cama. Más No, allá de que eso está asociado a un pago y que eso te permite vivir en una sociedad que funciona con la transacción, ¿no? Pero finalmente eso te encanta, si no habrías dejado eso y estarías en otra cosa. Y si no, además tienes la fortuna de poder vivir de algo que te apasiona. Y se nos mm, olvida que eso es quizás una de las primeras cosas que deberíamos comunicar, que lo que hacen, chuta que es la raja, perdón la expresión, y chuta que lo pasan bien, y que se divierten, y que les encanta, y partir así, cualquier cosa, y lo que yo hago, y la proteína, y de ahí todo es distinto, porque yo puedo, si yo parto así, algún relato cualquiera, ¿cómo están? Los capturas la atención. mm. Porque esa persona que está ahí te quiere mostrar lo que le apasiona más en la vida. ¿Y cómo no vamos a escuchar eso? Por último, para decir, no, sabéis que no. No No era es para para mí. tanto. No era para tanto, ¿no? Entonces, en Mm. vez de partir una charla, bueno, yo hago esto porque bla, 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 conectarnos con esa cosa que nos hace vibrar y jugar con las emociones. Y en el fondo, cuando tú me preguntas por límites, los límites los ponemos nosotros. Si logramos y nos sentimos cómodos y lo hemos hecho un par de veces, después juguemos con otra emoción, ¿no? Proyectemos la pena, juguemos, ¿no? Y que ninguna charla sea igual a la otra. Uno, porque así nosotros no nos aburrimos, y otro, porque también podemos ir llegando a distintas profundidades con distintas audiencias. En el fondo, un Mm. poco eso. Y eso lo podemos... Sí, dale. Es que es cierto eso, o sea, yo me metí a estudiar esto, la química, y me metí a hacer un doctorado, porque no quería estar en un laboratorio haciendo el mismo análisis 50 veces por día, porque así hay que sacar el producto en la empresa, qué sé yo, porque así uno tiene la bendición de hacer lo que uno quiere, de hacerlo cuando uno quiere. O sea, si uno quiere ir a un congreso, si uno quiere ir a publicar un paper, no sé, pues yo me dediqué 4 o 5 años a no publicar y a dedicarme a docencia y a mejorar la docencia. Y ahora quiero publicar y tengo ahí un par de cosas. Entonces, uno tiene la facilidad de decir, oye, quiero hacer esto este periodo. Ni siquiera este año, ¿no? Este periodo, o sea, hasta que me surgen otros intereses y vamos haciendo otra cosa y puede hacer 10.000 cosas distintas. Sí, pues. Ahora, y eso no quita que sea difícil a veces, que haya un sistema que no nos gusta, que al final la vida también es complicada para todo el mundo, pero conéctense con lo más bonito que a ustedes los mueve, ¿no? Mm.
y gocen eso, disfrútenlo. Dense cuenta que son súper privilegiados. O sea, tienen una posición en la sociedad hoy en día que es única y que nunca se había visto. Ustedes, los científicos y las científicas, sin distinción, son vistos como una gente a los cuales la sociedad les confiere respeto y les confiere además confianza, les generan confianza. La gente quiere saber de ustedes. Quiere saber de ustedes en las radios, quiere saber de ustedes en las escuelas, quiere saber de ustedes en las plazas. Estamos en un contexto pandémico, todo eso se cae a lo virtual, pero juguemos con eso. Entonces, cuando nosotros también nos comprometamos con que nos piden una charla al último minuto, en vez de decir que lata, porque pasa, estamos todos súper cansados, pero démosle ya, vale, llamar por teléfono. ¿Cómo, dónde, cuándo, a quién? ¿Quiénes son? Perfilemos la audiencia, trabajemos eso para después llegar con un punch totalmente renovado. Un poquito eso. Y yo les muestro y les hablo de las emociones, porque esa es la base del storytelling, ¿no? Esa es la base de generar historias. Siempre se habla del storytelling, es compleja, ¿no? Storytelling es contar historia. Contar historia, justamente. Cuenta ¿Vale? cuento. Sí. Y eso se hace, prefiero mirarlos que mirar la proyección, eso se hace a través de las emociones. Una buena historia se cuenta cuando como tú mencionabas, cuando tú lees un cuento, un libro y te genera emoción. El libro que tú no dejas botado es aquel libro que no puedes parar porque te genera muchas cosas, te evoca un recuerdo, y eso ustedes también lo pueden usar, ¿ya? Y aquí no hay secretos, ¿no? Es cómo yo puedo. Es fatal cuando se oscurece y la luz se proyecta en los lentes, aquellos que tenemos lentes. Es fatal cuando yo llego y no... Sí. Cuando Yo la pongo más arriba, Sí, pues. No, en la pantalla igual. Pero que es fatal cuando no somos capaces de motivarnos a nosotros mismos muchas veces. Entonces conectémonos con eso de base. Es que de repente falta el que alguien te diga, ¿sabéis qué? No importa que ocupe el mismo power a lo mejor, pero es la historia. Es Sí, como po. tú dices, como porque de repente tú puedes hacer, yo no soy muy entretenido para hacer las presentaciones para las láminas y nada, pero de repente la misma lámina ocupada durante los últimos 5 años, pero o sea, pensando en una sala de clase, o sea, porque en el Sí, fondo, porque en cuando uno pantalla hace clase, es como hacer una charla, pero en el fondo uno se siente más relajado que en una charla, no sé por qué, si es prácticamente lo mismo. Si igual uno está haciendo la exposición de un tema, incluso hasta más específico, hasta más técnico, a lo mejor el lenguaje nomás cambia. Pero, no sé, pues yo tengo 30 estudiantes ahí en un curso de biomasa y energía y tengo las mismas láminas, más o menos, porque la biomasa no va a cambiar por lo menos en los próximos millones de años. Entonces, pero el diálogo que se arma, la historia que uno va contando y cómo la va viendo, cómo la va recepcionando los estudiantes, ahí eso es como que te permite generar ese storytelling que le llamas, Sí, se po. cuenta cuento. Sí. Y en el fondo la finalidad última de todo esto es generar una experiencia a través del relato, a través de esa narración, de esa historia que se va creando. La idea es que ustedes cuando terminen hoy día, me da la impresión de que funcionó la clase pasada, cuando salieron del taller pasado, esto es como un bicho, yo tengo una lámina y se las voy a tratar de poner para que después la vean, pero no la tengo acá, donde si vemos como una pelota, que puede ser, no lo mismo, puede ser un virus que te genera cosas, entonces uno está antes, entra a la pelota, a este virus, que te perturba tu status quo, ¿no es cierto?, que te puede enfermar, te puede dar fiebre, no sé qué cosa, y después uno sale y se mejora, ¿ya? Bueno, a no ser que se muera, pero en el mejor de los casos sale y se mejora. Y si cuando sales y te mejoras, vuelve a tu status quo, ¿no? Vuelves a trabajar, vuelves a tu vida común y corriente, pero nunca vas a volver a ser la misma persona después de haberte enfermado, en el caso de que sea una enfermedad, porque adquiriste inmunidad, en el caso de que fue una experiencia fuerte porque aprendiste, reflexionaste, te generó algo, ¿ya? Pensemos en que el taller de la semana pasada fue algo así, ¿sí? Creo que salieron más o menos
distinto. Espero que hoy día salgan más o menos distintos. Ustedes pueden hacer eso cada vez que hagan una charla. Pueden generar una experiencia que es única e irrepetible, porque ustedes en ese momento estaban de una forma que probablemente no la estén de nuevo así, porque también la audiencia va a ser única e irrepetible, y que ustedes pueden jugar con eso. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿No? Bueno, tenemos las emociones, que voy a proyectar de nuevo, pero también tenemos otras herramientas. Y después de esto nos vamos a ir a una pausa. Siempre me pasa que se me olvida que tenemos que parar, pero es importante. ¿Y qué herramientas tenemos? Básicamente, la base, por ejemplo, es, obviamente, seleccionar a la audiencia, ¿no? Y sabemos que la empatía es importante y que podemos jugar con las emociones, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, podemos ocupar el recurso de la experiencia personal o la anécdota, lo que acaban de hacer un poco. Y eso, obviamente, me va a generar una emoción en el otro que me va a aumentar, me va a permitir me va a permitir empatizar, que la audiencia empatice conmigo. Eso nos va a ayudar a seguir un relato, ¿no? Van a conectar, porque nosotros queremos que conecten. Yo quiero que ustedes conecten conmigo ahora. Otros ejemplos, ¿no? Podemos hacer llamados a la cultura popular. Ustedes están en una región particular, no están, por fortuna, en un Santiago contaminado seco, donde se ven puros edificios. Ustedes están en un lugar en particular. Si ustedes tienen que hablarle a las personas de su región, hagan llamados a la cultura popular. Hagan ejemplos que den cuenta que ustedes son de ahí, que ustedes conocen el lugar, ¿no? Eso le va a dar una proximidad a la persona local. Y va a decir, sí, él sabe lo que está hablando. Él está en este lugar, o ella, ¿no? Eso también te va a generar esa conexión y finalmente te van a querer seguir el recorrido. Pensemos que todo esto es un recorrido. ¿Qué más podemos hacer? Podemos jugar, o sea, no podemos jugar, pero sí, es jugar. Yo para mí esto es como jugar. Podemos jugar con evaluar y determinar, no siempre se puede, cuál es el impacto de lo que yo estoy haciendo en la sociedad. Demostrar que, en el caso que se pueda, lo que yo hago va a impactar y va a ayudar a un bien común, lo que tanto necesitamos hoy. Podemos recurrir también a las analogías, ya estoy en el punto 4, a esos datos curiosos. Todo aquello que es raro, me encanta. La cifra extraña, ¿no? O que tenga bien un vínculo, quizás puede ser pensado, no puede ser quizás una conexión tan directa con la actualidad. Y siempre, pero siempre lo podemos hacer con un lenguaje cotidiano. Y esto no significa que nosotros dejemos de hablar de nuestra ciencia. Significa que si hemos determinado nuestra audiencia, podemos ir adecuando ese lenguaje, ¿ya? Podemos ir viendo quizás que yo tengo que usar 5 acrónimos y no 20 en mi charla, ¿ya? Porque con 5 palabras que sean técnicas basta para poder explicar lo que yo quiero hacer. Pero eso lo voy a hacer siempre dando anécdotas, dando ejemplos de lo que estoy haciendo, usar las analogías también. No quedarnos con la secuenciación es bla y la secuenciación es bla. No, profundicemos, no digamos lo que es. Es decir, bla no me sirve. ¿Qué es? ¿Cómo puedo yo decir de alguna forma que la secuenciación sí es atractiva? Y eso, para eso también ocupamos las emociones. Y en la vuelta vamos a ver un poco de que, después de la pausa, y después nos vamos a ir como con las tareas, que no solamente el fondo, sino que la forma también. Y eso lo vinculamos con las emociones, que la corporalidad es importante, ¿no? Que la luz, yo voy a arreglar la luz ahora, que la luz es importante para que no sé cómo me veo, pero me imagino que me veo con con unos cuadritos blancos acá, ¿no? Que todo importa. Y que no estoy diciendo de que importe por bonito o feo, estoy diciendo que importa por lo que yo puedo proyectar, ¿ya? Que voy a tratar de dejarle con... Macarena, Sí. viendo esa lámina, no lo escribí. El tercer punto es, podríamos verlo como el contexto en el cual nosotros estamos desarrollando la investigación o desarrollando lo que nosotros queremos exponer, porque ese es el impacto en la sociedad. O sea, en el fondo,
si yo trabajo con biomasa en este caso, es porque estoy persiguiendo algo que tiene que ver con a lo mejor un horizonte súper lejano, quiero Claro, terminar con la contaminación atmosférica del sur de Chile. lo que pasa es que, y ahí lo vinculo con quizás los problemas al comunicar, hay que tener cuidado justamente para que después no aparezcan los titulares del tipo se descubrió la cura del cáncer. Ah, no, claro. No, Que pero en no, el fondo ese es el contexto, es en el sentido de que tipo, ¿cuál es el impacto? Bueno, si esto va resultando bien, tipo, eventualmente vamos a y lo ir que nos bajando la contaba la... contaminación, eso, pero yo no no voy a solucionar el problema de la contaminación, ni voy a solucionar el problema de la leña húmeda, ni nada de eso por el estilo, sino que simplemente ese es el contexto en el cual yo me Sí, desenvuelvo y de ahí voy a agarrar un pedacito chiquitito de ese problema y eso es lo que vamos a ir trabajando en la universidad. absolutamente cierto. Mm. Sí, sí. ¿Cómo van? Pensábamos con la ¿En qué Celeste sentido? de hacer un break hace como 10 minutos, pero podemos hacerlo ahora. ¿Sí? Como les comentaba, antes de que nos fuéramos a la pausa, muchas veces olvidamos, sobre todo ahora en video. Yo les decía que tuve que arreglar un poquito el tema de la luz, tuve que subir un poco el compu. Eh, que sí, el fondo es súper importante y quizás nadie va a manejar el fondo mejor que ustedes, pero así como tratamos de trabajarlo con storytelling, la forma también lo es, ¿no? Desde la forma de armar una estructura de relato, tengo una introducción, que llame, que convoque, ¿no? Después el desarrollo, la típica campana de Gauss que la vamos a ver después, el desarrollo para complejizar y quizás el cierre para breve, pero para proyectar, ¿no? No solamente para decir fin, sino que fin hacia arriba, ¿no? También la forma es importante, se nos olvida que la voz es un recurso, la voz comunica, las pausas que yo doy, el ritmo que yo doy, la entonación, la fuerza, eh, también comunica, también puede ayudarnos como eh, puede, ser, puede ayudarnos a ser coherentes con el mensaje que quiero entregar. También es importante lo que cómo lo expreso. Si yo logro poder hacer esto, ¿no? Generar una distancia, poder mover las manos, poder también ser empático con eso, y no tengo la cámara mirándose a cualquier lado. Sobre todo en pantalla, porque quizás se nos hace más fácil cuando estamos en un lugar físico y nos podemos mover por la sala, donde podemos pararnos al lado de alguien y mirar a otra persona. ¿Sabes? Es más difícil, es cierto, en forma de cajitas, pero también no lo perdamos en cuenta. Y aquí voy con lo que, no sé si fue tú, Francisco, el que lo dijo al principio, donde que debemos conocer las fortalezas y las debilidades de cada uno. Debemos saber que se nos es fácil y que no, para poder justamente apoyarnos, ¿no? Se nos es fácil trabajar el relato. No, no fuiste tú, Francisco, fuiste tú, Aldo. Sí. Sabemos, por ejemplo, que somos muy buenos escribiendo, súper, nos apoyamos ahí, eh, hacemos relatos, escribimos noticias, qué sé yo. Nos cuesta un poco más la oralidad, pues la podemos ir trabajando, ¿no? De a poco nos podemos ir incursionando con ciertas, no sé, por herramientas, como algo así como esto, eh, pero sabemos cuál es nuestro fuerte. El problema es cuando no lo sabemos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Oye, Macarena, ¿Mm? ¿qué pasa cuando uno, porque igual uno tiene falta de confianza en este tipo de cosas, pero uno no está preparado, ¿cierto? A pesar de que uno puede hacer muchas charlas durante mucho tiempo, eh, yo por lo menos no tengo las herramientas de irme evaluando, por lo menos para saber si voy mejorando o no, porque de partida yo no me veo mis charlas. Yo lo único que hago ahí es hablar, tratar de ser lo más claro posible, tratar de ser lo más empático, qué sé yo, y chao, porque después al final uno se va
no hay mucho feedback de parte de, y en general, las personas que te reciben, los profes, no sé, los encargados de los liceos, te dan puras flores. Siempre quieren que tú vuelvas aparte. Sí, o sea, Otras cosas, es verdad, o sea, el sistema funciona así. También llenas vacíos que necesitan claro, llenar. Yo creo que uno puede ir testeando, y yo creo que siempre es importante hacerlo, en la misma charla. Uno puede ir tomando el pulso. A veces se nos olvida, sobre todo si es charla, a ver si es, no sé, por una entrevista de radio o de tele estáis frito, como que ya salió bien o salió mal. Pero si es una charla, uno, ujú, o sea, generar el diálogo que hablábamos al principio con la audiencia es tan importante justamente como para saber si me están siguiendo, o sea, o no estoy dando la lata, o no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo y no sirve de nada que sigamos 20 minutos acá, ¿cachai? Es súper importante, porque pasa muchas veces que hay personas, cuando uno le pone nombre a las cosas, las puede ir modificando, pero el síndrome del impostor, ¿no? Donde todos son mejores que uno. Y, y claro, entonces uno cree que no es bueno y que no sé qué, no sé qué, pero resulta que si vais testeando y te das cuenta que, bueno, sí, había la gente quizás, o la ciudadanía, la gente que estuvo del otro lado, sí le hizo sentido, sí, siempre hay cosas perfectibles, ¿eh? Siempre. Pero quizás no era tan malo. Quizás si escribiste una columna y fue muy comentada y positivamente, es que quizás sí, pues lo escribís bien, ¿cachai? ¿No? No hay que irse para ningún extremo, ni tener el síndrome del impostor, ni tener la soberbia tal de decir, sí, yo soy bueno. Yo creo que hay que testear, hay que preguntar, siempre, ¿sabes? Y Respecto a siempre... esto, no, perdón. No, 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 solamente que justo relacionado a eso, Aldo puso un comentario en el chat, no sé, Aldo, si lo quieres decir o si quieres que yo lo lea, o no sé, como que un poco relacionado a lo que... Principalmente decir que de pronto uno tiene una falsa sensación de lo que realmente es o no es. ¿Cachai? Entonces, quizás puedo yo pensar que soy fuerte en algo y realmente no serlo. Es una posibilidad también. Y estar abierto entonces y dejar el ego un poquito de sí, lado, po. y empezar a construir desde cero. Eso. Y eso es Eh, súper importante, Aldo. O sea, Ahora, con respecto a lo que decía, creo que Francisco, eh, y los profes en algunas universidades hacen evaluación de pares. Entonces, le permites a un profe de cualquier disciplina que vaya a ver tu clase y haga un juicio de valor respecto de tu clase, ¿cachai? Entonces, en ese intertanto, claro, tú estás ahí, armaste tu clase, estás ahí en tu ambiente más natural, con la materia más dominada, y hacen un juicio sin tener mayor información respecto de tu clase, respecto de cómo la organizaste, sin tener la formación disciplinar. Es un ejercicio que es súper bueno, porque finalmente te muestra, claro, es un ejercicio también desde el lado científico, duro, sí, que po. tiene un ego generalmente muy, muy grande. Es un ejercicio de humildad también bien interesante. Lo he hecho un par de veces y la verdad es que es bastante bueno. De hecho, hay algunos lugares donde se establece como una práctica. Establece un día de sala abierta. Entonces, cualquier profe de cualquier disciplina va a donde se está realizando una clase, se sienta como uno más, y después el compromiso es que se sientan, se toman un café y te evalúan, entre comillas, esa clase. Eso es súper positivo, sí. Pero siempre y cuando se deje en el fondo el ego y si hay rencilla o cualquier cosa que pueda haber, eso se mantenga al margen. Pero sí. Em, sí. Les propongo algo. No todos mandaron sus tareas. Yo tengo algunas tareas acá. Y en pro del tiempo tengo dos opciones de dinámicas. Una
nos vayamos a pares, porque no todos describieron audiencia, o las audiencias que describieron aún así siguen siendo súper generales. Entonces nos vayamos a pares y los que no hicieron la tarea quizás ahí empiecen como a hacerla, los que la hicieron la comenten, o lo hacemos general acá. No sé qué les parece. ¿Qué quieren hacer? ¿A pares? José Sí, dijo vamos a sí. pares. Sí, ya, vamos a pares. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Opción 2? Yo preferiría General. general, porque así Ah, como más... eso era opción 2, no era pares. Esa era opción 2. Ah, Pares, escribir perdón. pares. Sí, Ya. ya. Vale, mejor. Ya. ¿Qué le gustaría que yo, por ejemplo, lea, o lo puede leer la persona, lo que enviaron? Yo vi las que habían enviado hasta hoy día a las 3 de la tarde. Después vamos a ver las otras. La mía la envié a la 1 de la mañana, así que la viste. Sí. El problema es que la enviaste en PDF, pero sí. Porque es que yo no ocupo Windows, No, no tengo Word. yo tampoco, pero Drive. Ya no, pero está bien. No sé si No, alguien no, quiere... no decía que había que mandarla en Word, por si acaso. No, sí sé. Pueden escribir en el chat igual si alguien quiere, ahí nos pueden escribir, yo estoy atenta si yo o... Lee la mía. Vale, Parece que esto... sí. Por ejemplo, Francisco no determinó una audiencia. Mm. Entonces, no sabemos a lo que nos enfrentamos. Pero sí, está bien. La voy a leer, ¿vale? Un poquito más grande. Ya. La leña, un problema invisible. No sabemos a quién va, ¿vale? La biomasa es un recurso energético que adquiere diferentes formas. Leña, pellets, astillas, pero por sobre todo es un recurso tradicionalmente usado en todo el sur de Chile para calentar nuestros hogares. Durante siglos nos ha acompañado y en las últimas décadas hemos visto que el mal uso de este recurso nos ha traído consecuencias negativas. Deforestación de los bosques y contaminación en las grandes ciudades son dos de estas consecuencias. Solo en la última década la mayoría de las ciudades del sur han sido declaradas zonas saturadas en material particulado MP10 y MP2,5, que generan problemas respiratorios en la población. El principal motivo de esto es el uso de leña húmeda en nuestras estufas y cocinas. La combinación de agua y biomasa provoca una combustión incompleta de esta última y la subsiguiente generación del material particulado, que podemos ver como humo negro saliendo de las chimeneas. Existen diferentes opiniones sobre la solución a este problema. La más drástica, eliminar la leña como combustible y reemplazarlo por gas natural o electricidad. Una idea que hace 20 años hubiese sido aceptada fácilmente y que hoy tiene severas consecuencias medioambientales a nivel planetario, aumentando significativamente la emisión de gases de efecto invernadero CO2 que ha provocado el cambio climático en nuestro planeta. El gas natural es un combustible fósil y la electricidad se produce usando petróleo, carbón y gas natural. Los tres son combustibles fósiles y su uso genera gases de efecto invernadero. Ya, no voy a seguir, pero está súper bien, ¿no? Pero ¿a quién va? Porque ocupa hartos términos que pueden ser no fáciles para una audiencia, un tipo de audiencia, o pueden ser muy simples para otro tipo de audiencia. ¿Cuál es el público objetivo? Enseñanza media, que que está en la última frase. Ah, chuta, perdón. Que lo pasé ya, es que tengo que leer tu... No, corté información. Ya, pero enseñanza media, pero espérate, sí. Enseñanza media. ¿Qué es? Ya, enseñanza media está de primero a cuarto medio. ¿De qué lugar? Ese es porque la tarea consistía en dar un contexto. O sea, para mí, ahí está el contexto. Sí. Justo hasta donde tú lees está el contexto. Y de ahí en adelante viene lo que yo hago, porque tiene que entenderse bastante bien ese contexto, porque si no, lo que yo podría expresar a través de lo que yo hago queda parcialmente dicho.
o por qué lo estoy haciendo, porque estoy metido en un problema que es súper complejo. Ujú. Por lo tanto, tengo que mencionar las diferentes aristas para que yo al final de cuentas diga, ¿sabes qué? Estoy construyendo un secador de leña, que parece súper simple, ¿cierto? Estamos diseñando un secador de leña que ocupe energía, que ocupe sistemas pasivos de energía. Es decir, que no haya que inyectarle energía, sino que en el fondo la extraiga del medio ambiente y que eso lo ocupe para secar la leña. Entonces, ¿para qué quería hacer eso? Entonces está todo Claro, este porque mencionaste el contexto. otro. Ya, pero antes de irnos al fondo, que eso no te lo voy a ni siquiera discutir porque sé que eres bueno. Enseñanza media. Hablas de MP10 y MP2,5. Después dices, o sea, sin decir lo que es, ¿tú crees que una persona de 15 años de primero medio, de una escuela rural, de una localidad, sabe lo que es el MP10? No. Ya. Hablas de, por eso es importante, Ujú. hablas de, la biomasa es un recurso energético que adquiere diferentes formas. ¿Por qué no partimos bajando aún así más? Dos conceptos que hablas en la primera línea: biomasa y recurso energético, Ya. por ejemplo. ¿Cachai? ¿Qué es la biomasa? Podrías partir, se Ujú. preguntarán, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de biomasa? ¿Qué tiene que ver la biomasa? Ese Claro. concepto yo creo que, no sé si un niño o niña ahora mismo, un adolescente de 15 años, que eso creo que es primero medio, o 16, podría entender si le gustan las humanidades y no está en el científico. Recurso energético, lo mismo. No sé, ahí tendríamos que ir viendo si, por ejemplo, se alinea con lo que enseña el ministerio. Si está en el sur, sabe lo que es el pellet, pero si está en el norte, quizás no. Mm. Tampoco nos dijiste si los de enseñanza media eran del norte o del sur. Eh, ¿Qué le pareció el resto? Esto lo estoy haciendo con la idea de no criticar en mala, sino que nos construyamos entre todos, ¿no? Está perfecto. Es que ese es el lenguaje que uno piensa de repente de que es más accesible al público que uno está tratando de hacerle una charla. Si ese es el tema, porque si uno no, no, no tiene estas observaciones, y estas observaciones uno generalmente no las obtiene ni siquiera en la charla. Pues fíjate, porque yo puedo hablar de biomasa y vamos definiéndole una lámina, etcétera, pero ¿quedará eso Claro. medianamente claro? Los términos que yo estoy usando serán accesibles 100%, en un 80%, en un 50% a las personas a las cuales uno llega, porque ese feedback uno no lo tiene. Sí, po. Uno llega, se va y te dicen, oye, que salió bonito, dice el profesor o la profesora, y como tú decías, pues, vuelva luego. Claro. Y lo otro, material particulado. También nos podrías explicar, por ejemplo, yo creo que es una pregunta que hasta yo me hago, ¿por qué empezamos o cuándo se empezó a usar el término de material particulado? Y por qué hablamos de 10, de 2,5, a qué hace Ujú. referencia. Perfecto. Eso ya es más técnico. Sí. Ahora, A ver, técnico también es biomasa si la partes sí, con eso en la segunda palabra. sí, bueno, igual uno asume ciertas cosas, Que no hay que asumir nada, pues hay que conocer al público. Si me dices claro. solamente enseñanza media, yo creo que no es adecuado. Mm. A no ser que me digas, me perfiles tanto que yo me pueda imaginar esa enseñanza media que quizás no corresponde a enseñanza media. Son terceros medios, ¿cachai? Y me hablas de Ya, colegios semi-particular, particular pagado. Entonces me dijo, ya, entonces al tiro, si voy, por ejemplo, al donde están los currículums escolares, yo puedo encontrar esa información, entonces sé que ya saben, ¿cachai? mm, No podemos siempre segmentar, si son rurales, si son, eh, sí. ¿cachai? También podemos, José, ahí Te- tenéis la mano levantada. Sí. Eh, y- a ver cómo decirlo. Siento que de repente, por deformación, intentamos explicar muchas cosas.
o en este caso de Francisco, mucho contexto. Yo entiendo que ese era el contexto, es el contexto de su trabajo, pero quizás se podría haber abordado una sola arista. El secador de leña versus otra cosa. No sé, ¿se entiende? Ujú. Porque Dale, eso. ¿no? Súper bien. Sí, Oye, está. ojo, yo no Y tengo también, problemas con las críticas en ese sentido. Yo no, para mí todo es constructivo, mientras no venga con cizaña. Valentina No creo también, que sea el caso. siento que también a veces, lo digo por experiencia personal, que tenemos miedo a no usar un lenguaje coloquial. Por ejemplo, en geología se estila mucho decir roca en vez de piedra. Y en la universidad, si uno dice piedra, todo el profesor te reta. Pero yo creo que en el marco de una charla uno puede decir piedra, no importa que... No es necesario ser riguroso. O sea, en el lenguaje técnico, a eso me refiero, no en el fondo. En el fondo es como hablar con simpleza, pero no simple. Ujú. Valentina también tiene su mano levantada. Ay, no, ahí está. Sí, justo lo mismo que decía Macarena, no sabía el nombre de las partículas, NP o no me acuerdo, fue lo primero como, yo no sé qué es eso, y yo soy científico y no lo sé. Dije, ¿y será chico de enseñanza media? ¿Qué será? Y a mí me pasa lo mismo, pero a nivel de plantas, porque yo recuerdo una vez que tuve que hacer una charla por radio, y al radio lo escucha cualquier persona. Y mi error fue que en vez de decir el nombre común de la planta, yo decía el nombre científico. Y de repente se me iba. Dije, ya, la gente no sabe que el Nothofagus pumilio es la lenga. Entonces tenía en mi mente lenga, pero de repente cuando uno va hablando, se le olvida y volvió al Nothofagus pumilio. Y lo peor es que son muchos Nothofagus. Entonces, por eso era la idea de cambiar la palabra, o sea, en este contexto, en mi caso, no voy a hablar de nombres científicos, plantas en este caso, porque si no, no van a entender nada. Y claro, o sea, básicamente es eso, o sea, las palabras habría que hacerlo lo más simple posible según el contexto. Yo creo que esto es re importante y seguro a varios se nos va también. Sí, Oye, pero eso lo importante es hacer acordar. el clic. De poco sale automático. A mí me pasa lo mismo con los pinos. Para mí los pinos son los que no se le cae la hoja en el invierno, punto. Las coníferas. Y así las diferencio de las latifoliadas, punto. Sí. Me retan los botánicos, pero no importa. Sí, pues. Así que te voy a mandar te voy a compartir un archivo, Francisco, con unos comentarios, pero ya el fin de semana. Sí, no hay problema, sí. Pero a mí me parece bien, yo creo que a ver, el know-how lo tienes. Si es cómo vamos adecuando las palabras, partiendo quizás con un arranque un poco más, con una pregunta, con un contexto, quizás podrías haber mencionado la cifra de contaminación actual que hay. Ya. Es que esas son las cosas que uno dice. Tú me dices contexto, ¿cierto? Sí. Y ahí está el contexto. ¿Te fijas? Pero ¿qué significa el contexto para el público al cual uno quiere aspirar? Si ese es el tema. ¿Y cómo uno lo Por determina? eso, porque yo creo que no perfilaste bien la audiencia. Ya. ¿Ya? Pero ahí vamos viendo. Para que vayamos con otra. ¿Alguien quiere ver el suyo? Yo voy a mandar igual comentarios, pero ¿alguien quiere? pueden decir por el chat también yo, o levantar la manito aquí en las expresiones, alguna forma de identificarlo. ¿Alguien se quiere ver su texto? Ya, el mío. Ya, pero si no es tan malo. Valentina no levanta la manito.
¿La vale? Ya. ¿Lo quieres leer tú? ¿Lo leo yo? Oh, no lo tengo abierto. Ya, lo leo rapidito. Sí, ¿Ya? ya. ¿Mejor? Audiencias, habitantes del sitio de estudio de todas las edades, público diverso. Un problema que busca resolver Valentina es cómo eran los bosques antes de la intervención humana. Antes de que los colonos chilenos y europeos habitaran este territorio, e incluso antes de la llegada de los pueblos indígenas, hace miles de años atrás, todo el paisaje que vemos todo el paisaje que vemos estuvo cubierto por hielo, no había ni res, ni coihues, ni lengas. A medida que los hielos se derretían, las plantas comenzaron a colonizar estos sitios libres de hielo. ¿Cuáles llegaron primero y cuáles después? ¿Cómo era el clima? ¿Frío, cálido? Por otra parte, sabiendo que nuestro país tiene muchos volcanes activos y que algunas veces rayos caen a la tierra y generan incendios, ¿estos eventos ocurrieron en el pasado? ¿Con qué frecuencia? Más interesante aún, ¿cómo el hombre ha alterado la dinámica natural de estos eventos? Si conocemos la historia de la vegetación humana del pasado, cómo cambia naturalmente, sabremos qué sucederá con la vegetación bajo ciertos escenarios, sobre todo bajo el escenario sobre el acelerado efecto del cambio climático en nuestra región. ¿Qué les pareció? Denle La unos aplausos. audiencia. ¿Qué les pareció la audiencia? Habitantes del sitio de estudio de todas las edades, público diverso. Yo voy a opinar, yo creo que está bien, porque no hay ningún lenguaje muy técnico. Creo que, al menos yo no lo vi, no lo escuché, y se entiende todo el mensaje que quiso transmitir, como con ejemplos de cómo era antes, cómo fue evolucionando, y que hay especies que llegan primero. Entonces, como bastante simple, pero lo pudo mostrar sin mayor complicación de usar lenguajes técnicos. Así que creo que está bien. Ese tipo de audiencia al menos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la audiencia? Yo pensaba en... ¿Ah? ¿A mí me preguntan? Sí, o en general. No, a ti, vale, perdón. Sí, sí. Yo pensaba, por ejemplo, en público general, región de Aysén, donde hay familia, hay adultos con niños, jóvenes que saben y no saben, porque esto que yo hablo lo saben mis colegas, pero no lo sabe la gente. O sea, la gente ve que yo voy y saco un tubo de barro, pero ¿qué pasó con eso? Entonces, es como para hablarles a ellos de cómo era su territorio, por eso puse público general. Puede ser para que cualquier persona entienda qué hago. A eso me refería. Súper. Cuando yo hablo de que eso del público general no existe, y por eso soy como de repente media majadera con que debemos perfilar las audiencias, estoy siendo un poco mentirosa porque verdaderamente el público general no existe. Existe cuando uno prende la radio, prende la tele, prende una charla y la encuentra random. Ese es el público general. Pero nosotros también queremos que nuestro mensaje sea apropiado por un otro, ¿no? Porque yo puedo ser parte del público general, pero no necesariamente voy a ser el público que se va a llevar la información, porque quizás no me interesó, porque no estaba adecuado el lenguaje para mí, no estaba tan atractivo para mí, era muy complejo para mí. Entonces, yo soy parte de ese público general. La única forma de estar seguros de que la información que yo voy a entregar va a ser apropiada por un otro es que yo segmente. Entonces, por ejemplo, tu público pueden ser, qué sé yo, habitantes del territorio de cierta edad, con unas ciertas características, lo que no quita que tu mensaje, si has leído en un diario, si has transmitido en radio como un cuento, pueda llegar a más gente.
pero en el fondo tú te vayas a asegurar que ese público se lo llevó, porque le hizo mucho sentido, ¿cachai? Porque si lo haces muy general vas a caer en que es demasiado general lo que estáis diciendo o que es demasiado específico. Entonces, si te aseguráis de que llegará a un segmento de la población particular, alguien más te va a leer, alguien más te va a escuchar, alguien más te va a ver. Es súper cierto. Y vas a llegar a más gente. Y bacán, triple check si llegas a más audiencia. Pero al menos te aseguraste de que la tuya se fue, ¿cachai? Se fue contigo. ¿Cachai? Yo creo que el texto está bueno. Yo creo que podríamos trabajar la audiencia, ¿cachai? Por ejemplo, quizás me encanta que hayas puesto a habitantes del lugar de estudio. Yo no soy de allá y no sé lo que es un ñirres, que me costó hasta leerlo. He escuchado hablar de las lenguas, pero no las he visto. Entonces, este texto no es para mí. O sea, es para mí porque es interesante, pero no tiene muchas trabas. Antes yo tendré que ir ñirres, ¿cachai? Dejo de leer, me voy. Entonces, súper bien. Pero yo creo que podríamos acotar un poquito a la edad. Porque eso, por ejemplo, no sé si a un niño de 15 años, o de 13 años, o de 10, o más chico aún, le haga tanto sentido algunas de estas preguntas que tú hiciste, que son súper interesantes, pero yo creo que son de cierta edad para arriba. ¿Sabes? Solo un detalle en el chat, Aldo nos dice que algo bien interesante, dice, además incorpora preguntas, como para interesar al público, engancha. Eso nos dice por el chat, Aldo. Eso es súper buen recurso, ir haciendo. Uno puede partir con una pregunta, uno puede partir con entre medio, ¿no? Ir incorporando estas preguntas que a uno le hacen como reflexionar. Súper Macarena. Bueno. Sí. Yo quería hacer una consulta. Lo que pasa es que yo subí mi tarea, pero me di cuenta que no puse la pregunta que quería resolver, que era la concientización por los bosques nativos. Después, yo creo que se entiende en el texto, pero si después le pudiera agregar, que fue creo lo único que me faltó, porque tenía dos tareas al mismo tiempo. Dale, la estoy escribiendo ahora. Ya vale, muy amable, gracias. Súper. Eso. Yo tengo una pregunta, ¿sí? Macarena, con respecto a lo mismo que te pasó. ¿Te fijas? Porque, ¿qué pasa con este texto, en este caso, que puede ser una columna, ¿cierto? Algo escrito, y que uno está pensando en un público objetivo y que a Valentina todas las personas en Coyhaique le van a entender y lo van a leer de corrido. Pero estamos hablando de que personas de fuera de Coyhaique, porque ya ni siquiera de cerca, no les hace sentido, o sea, les va a pasar lo que te pasó a ti, el ñirre, ¿qué diablo es eso? ¿Se come? No se come, se quema. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso desde el punto de vista de la difusión? ¿Está bien? ¿Está mal? Es que en la medida que uno segmenta su audiencia, está súper bien jugar con las palabras locales, ¿cachai? La Vale podría, o sea, si lo hubiésemos como segmentado, no tiene por qué tener la ambición de que ese texto está hecho para, no sé, personas entre 20 y 30 del norte. No. Macarena, era como la idea de este ejercicio, como segmentar como lo hizo ella, según yo entendí, y casarse con una audiencia para poder pretender en este texto, que era muy cortito, ojalá 5 líneas, o un poquito más, poder llegar a ese público, ¿verdad? Pensando en ese público, que le hiciera sentido, ¿cachai? Porque claro. Sí. Por eso la consulta que hace Francisco era como, la idea era elegir una audiencia de un lugar determinado, determinarlo etariamente, un contexto geográfico, y a partir de eso elaborar esta tarea, ¿verdad? Sí. Ah, vale, perfecto. Sí, porque la pregunta iba como, ¿pasa algo con los que tú dejaste afuera? No, pues. ¿Nada? No. Haces otro texto, otra charla. Ya. No, súper bien. Si en el fondo ese texto probablemente no estaba como para... Uno se tiene que casar finalmente, casar, la misma simbología, pero en el fondo comprometer con ¿Otra vez? una audiencia, otra vez, con un tipo de audiencia, ¿no? Porque el problema es que ahora el texto de la Vale está súper interesante, está bien escrito, tiene preguntas, está súper bien, pero después va a empezar a complejizar. Entonces, si lo deja para el público diverso,
en algún momento esto que está súper interesante y engancha, va a dejar de enganchar, o sea, en algún minuto va a empezar a complejizar cuando empieza a desarrollar lo que quiere comunicar. Y ahí se pierde también, porque el enganche puede ser un poco más fácil hacerlo así, pero cuando después vamos complejizando, vamos perdiendo la capacidad de poder llegar a todo. Pero ahí, fíjate, pero es que se supone que la charla nosotros tenemos que, en una charla, ¿cierto? Podemos empezar y podemos enganchar a este público porque ya lo tenemos súper segmentado, ¿cierto? Imagínate que con el texto de Valentina, con las palabras locales, que nadie más va a entender fuera de la región de Aysén. Pero al ir complejizando, como tú dices, vamos a ir perdiendo audiencia, pero si no complejizamos, ¿para qué vamos a estar ahí? No sé, ¿cómo No, juegas pues con eso? tú puedes complejizar para la audiencia. Tú puedes ¿Ya? complejizar para la audiencia. Porque una de las intenciones también es entregar ese conocimiento Sí, que uno tiene y que sea adquirido y que tengan esa experiencia memorable, sí. ¿cierto? En esa charla, porque en el fondo tú quieres que ese vacío que hay de conocimiento científico empiece a llenarse a poquito. Sí. Y para eso tú tienes que sí o sí complejizar. Sí. ¿O no? No, sí, y lo puedes hacer, pero lo puedes hacer acorde a tu audiencia, eso voy, ¿cachai? Obviamente no lo voy a hacer al nivel que no sé, pues estoy presentando un por resultado eso. científico en un congreso, no, pues, pero por eso, o sea, en el fondo hay que hacerlo, pero como tú decías, hablar con simpleza, pero no simple. Sí, sí. No, sí. Oye, vamos. No, si no es tan complicado. Quizás lo estamos teorizando demasiado, no es tan complicado. Vamos a la última. Yo igual les voy a dar feedback y disculpen por haberlo dejado como para el último momento. No sé si Dinelli o de qué escribiste y nos hablaste, o ¿alguien más? ¿O no quieren seguir? También están cansados. ¿Alguien más? Estoy atenta a ver si... Acá, ¿puedes leer el mío? Entonces, sí que no hay más. Iván. ¿Ya? Sí, por favor. Sí, léelo tú, sí. Gracias, Iván. Voy a leer un pedacito. La audiencia de Iván son estudiantes de enseñanza media al cual se les hablará de la ciencia aplicada. ¿Ya? Y el problema al que busca dar solución, no, ese es el otro, perdón. Mi exposición se debe a que fui invitado por la UACH, Campus Patagonia, a explicarle a los alumnos del Liceo 10º de la ciudad de Coyhaique lo que realizo en el Instituto Forestal Infor. La actividad se desarrolla en la sala de uno de los terceros medios. Me encanta, súper narrativo. Les digo, hola a todos y todas, soy Iván Moya, ingeniero forestal, y espero que lo que les voy a compartir esta mañana sea de su interés y les sirva para sus futuras decisiones. Esta es la idea de conversar con ustedes hoy. Me desempeño como ingeniero, como investigador del Instituto Forestal Infor. Trabajo en la sede Patagonia, ubicada acá en Coyhaique. ¿Alguien la conoce? No. Bueno, nos dedicamos a hacer investigación en los ecosistemas forestales. En mi caso, trabajo con el calafate. ¿Lo ubican? ¿Cierto? Bueno, este es un fruto silvestre. Además de ser muy sabroso, posee propiedades nutracéuticas. O sea, te alimenta y te sana. Esto es gracias a su alta concentración de antioxidantes, que son compuestos químicos que ayudan a que las células de nuestro organismo no se oxiden tan rápido y las mantiene jóvenes. Por esta razón, que la demanda por esta fruta silvestre se ha disparado. Todo lo que se comercializa proviene de la recolección de personas, llamadas recolectores, que en su mayoría son mujeres. Está el interés por consumir esta fruta que cada año es más difícil satisfacer la alta demanda. Acá se genera un problema. ¿Cómo podemos asegurar todos los años un volumen creciente de fruta de calafates? Recolectar más será difícil porque no hay más calafates que los que tenemos en forma natural. La otra posibilidad es plantando terrenos con esta especie.
¿Pero ustedes creen que todos los calafates tienen la misma cantidad de antioxidantes? Ya, hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué les pareció? Está bueno. Súper bueno. Me encantó. Yo creo que tienes que dedicarte a escuchar, o sea, a escribir cuentos. A escribir. Historias. El que está súper bueno. Deja de lado un poco el calafate. Está súper bueno porque además Está participativo y va a entretener a los estudiantes. Me gustó mucho. sí. Sí. Yo seguiría de repente, no sé, estudiantes de enseñanza media, ¿de dónde? Puede ser. En realidad está bastante, o sea, no sé, quizás se entiende en general bien. No, no me gustó bastante. Nada que decir. Igual siempre voy a entregar comentarios, pero está bueno. Es interesante cuando, por ejemplo, mencionas un concepto como un complejo, inmediatamente lo explica, es decir, no. Y lo explica con tanta complejidad, sí. O sea, te alimenta y te sana. No. Sí, no, felicitaciones. Pero escribes muy bien. Muy narrativo. Ahí hay un storyteller. Sí, heavy. Heavy. Oye, voy a dejar estos documentos abiertos y el fin de semana los voy a ver, les voy a mandar comentarios con cariño. Verlos desde ahí, no, tampoco soy tan crítico, pero igual critico un poco. Pero nada, como eso, y cualquier cosa también que no me entiendan, pueden ahí jugar con el documento un poco. No, pero está súper bueno porque se vieron tres cosas con tres enfoques muy distintos, Sí, y hacia dónde tenemos que ir apuntando. Sí. Sí, la idea es que no olvidemos la audiencia y que los arranques siempre tienen que ser súper entretenidos. Entonces, que nos cuestionemos cómo debemos arrancar con algo llamativo, con una historia, con una anécdota. Obviamente, en el escrito uno no va a contar una anécdota, ¿sabí? No. Pero, por ejemplo, Iván lo hizo de alguna forma, ¿no? Y claro, yo no tengo esa capacidad narrativa, por ejemplo. Entonces se celebra muchísimo quienes la tienen. Pero podemos jugar con otros recursos, por eso es importante saber las ventajas, o sea, los fuertes y las debilidades de cada uno, pero teniendo en cuenta que podemos jugar con generar emociones, ¿no? Con las preguntas, con anécdotas, con metáfora, analogía, datos. Y siempre teniendo en cuenta que esto va para alguien, por lo tanto, ese alguien hay que definirlo. Es que eso es clave, po. Y uno no lo toma en cuenta. No. Uno no piensa eso, porque nadie se lo ha dicho de partida. Sí, o se nos olvidó en algún minuto. Sí. Que no sé, insisto, uno es más cuadradito y a uno no le dicen esas cosas, a uno le dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer charla. Haz una charla o te piden una charla, pero en el fondo, claro, a uno nadie le dijo estas cosas. Oye, hay un público objetivo, hay emociones de por medio, tú tienes que generar o sea, lo que escribió Iván, yo lo encuentro fantástico, así como, mira, esa es una forma de decir, de empezar una charla, de contar lo que tú estás haciendo, porque independiente si es escrito o es hablado, es como súper neutro en ese sentido, es independiente de la plataforma que tú estés usando o del medio que estés usando, porque en el fondo él relata una charla a la cual lo invitaron. O sea, eso pueden usarlo como recurso para podcast, por ejemplo. Como se pueden usar... No nos metamos más plataformas de las pocas que no, conocemos. pero eso lo puede gestionar el par, ¿no? Que a los relatos que formen pueden ser después verbalizados por alguien y se dejan a disposición, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces son distintas formas que uno puede jugar, porque es verdad, quizás dar una charla llega a un impacto, pero generar un podcast que tú sabes que va a servir para escolares, tú se lo puedes dar a los docentes como insumo. Sí. Que eso es por mi parte. Yo le quería dar las gracias a todas y todos por
acompañarnos en estas horitas. Muchas gracias también. Yo les quería comentar un par de cosas antes de despedirnos y comentar. A ver, voy a compartir pantalla rapidito. Hablando justamente, tomando lo que mencionó Macarena, ahora al final, sobre formatos, como radio, podcast. Nosotros en algún momento en el formulario les preguntamos si tenían interés en participar y ahora les mencionamos en la reunión informativa, pero ahora les queremos comentar un poco en detalle cuáles son los formatos que vamos a estar trabajando durante este año para quienes tengan interés en participar. Bueno, ahí les voy a comentar un poco cómo comunicarnos, pero un poco estos son los formatos que estamos pensando. Entonces, un primer formato son los conversatorios. Estos conversatorios, la idea es que sean espacios de intercambio de ideas entre 3 investigadores e investigadores de diferentes disciplinas que van a conversar en torno a un tema en común. Un tema, la idea es que sean temáticas ciudadanas, que sean temáticas, ahí lo estamos trabajando, pero que sean desde diversas disciplinas que puedan converger y conversar sobre un tema en común, que sea importante para la ciudadanía. Esta también se caracteriza por ser intervenciones breves, generalmente el desarrollo de una idea, porque en estos conversatorios lo ideal es que cada uno proponga una idea y después lo que se va a dejar por más tiempo o lo que se busca enfatizar es en el diálogo. Entonces, a raíz de estas breves ideas, después generamos un espacio de diálogo e intercambio de ideas con las audiencias también segmentadas, como hemos visto aquí un poco, pero ese es el formato de estos conversatorios. Luego también vamos a tener charlas. Estos son espacios de encuentro un poco más enfocados y dirigidos a audiencias aún más específicas. Son audiencias un poco más menores, como entre 25, máximo 30 personas. Y en este formato el investigador o la investigadora aborda temáticas específicas a su área. Entonces solamente una persona que va a estar conversando y dialogando con las audiencias específicas de las que vamos a estar, con las cuales nos vamos a estar comunicando, y también por ser, a diferencia del otro, una conversación, esto como es individual, también son presentaciones más dinámicas, en que podamos también buscar recursos y diferentes formas de comunicar. Y la tercera, ahí está, es justamente ahora el tema de las podcasts, esos son entrevistas. Entonces también vamos a tener un espacio en radios locales, que yo recuerdo, me parece que Dinelli en el primer taller también mencionó el tema de las radios, que en la región son muy importantes, también un importante medio de comunicación. Entonces vamos a también tener entrevistas radiales, y en el formato en este caso sería un investigador o una investigadora que aborde una temática también específica con preguntas del entrevistador y de las audiencias que pueden estar realizando sus preguntas o a través de la radio o también a través de muchas radios tienen transmisión en línea, entonces por alguna red social. Entonces ahí ese va a ser un poco el formato, y en este caso vamos a utilizar más los recursos como justamente lo que hemos visto, estos recursos narrativos, en cómo contamos las cosas, por las mismas características que tiene la radio, que es un poco más que el auditor se imagina mucho lo que el investigador va a estar hablando, así que ahí también va a estar. Y para contactarse, bueno, yo voy a dejar de compartir un segundo porque les voy a copiar un link en el que nosotros les pediríamos si pueden, por favor, responder una breve encuesta de percepción que nosotros armamos, y en esta encuesta de percepción aquí aparece la opción de cuál de estos formatos, en caso de que ustedes quisieran participar, cuál de estos formatos les acomoda más, les gustaría intentar hacer algo en alguno de estos 3 que yo les presenté, o también en algún otro formato que no mencioné, pero que a ustedes les gustaría participar. Entonces, en esa encuesta, ahí nosotros cuando revisemos todas las encuestas, vamos a ver quiénes tienen interés en cuál de estos formatos, y ahí nos vamos a comunicar con ustedes y comentarles cómo podemos seguir durante el año en estas actividades. Eso es por mi parte, y también voy a compartir una vez más todo el material de hoy día, también bibliografía que Macarena nos dejó, está en la plataforma donde también está esta encuesta. También la dejé en la plataforma. Entonces, aquí está la encuesta de percepción, donde pueden responder, y el material también complementario. También vamos a subir el video de esta sesión y la presentación igual que el módulo 1.
Así que eso yo les quería comentar. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario que nos quieran hacer. Aquí los escucho, los leo también. Ay, Aldo, levantaste la mano, cuéntanos. Sí, no, solamente dar las gracias a ambas. Bueno, y probablemente a todo el equipo de soporte que está detrás organizando este tipo de instancias. Creo que es valiosa para todos los que queremos hacer algo como lo que ustedes están tratando de enseñar. Así que eso, gracias. Gracias, Aldo, muchas gracias a ustedes. Es algo que queríamos hacer hace un tiempo, así que muchísimas gracias también por la participación y por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, quedamos en contacto. Nosotros vamos a través de esa encuesta, nos comunicamos con quienes tengan interés en realizar alguna de estas actividades. Nosotros estamos súper entusiasmados con lo que vamos a hacer este año en Ciencia Abierta, que es justamente eso, acercarnos a diferentes públicos, poder tener encuentros, intercambio de ideas, desde diversas disciplinas, desde diversas miradas. Entonces, quienes se quieran sumar, nosotros felices también de contar con la participación de ustedes, para que podamos seguir poniendo en práctica todas estas herramientas y seguir profundizando en estos temas. Muchas gracias entonces a todas y todos. Cualquier comentario o duda. Lo que sí les pediría, nosotros subimos que les envié por correo, algunos ya lo completaron, que es un documento de derecho de sección de imagen, que es importante en caso de, por ejemplo, difundir o alguna imagen o algún audio que podamos usar en comunicaciones. En caso que alguien no quiera que no firme, pero que explícitamente no quiere que su imagen sea utilizada, les pido por favor también que me puedan avisar por correo electrónico, así yo también tengo claro, en caso de que hagamos algo de divulgación o de difusión de esta actividad, también tengo claro a quienes no quieren aparecer o cualquier cosa así. Entonces, le agradecería si pueden, quienes acepten el uso de su imagen, que podamos usar su imagen para fines comunicacionales, que lo puedan firmar, y quienes no quieran también que me puedan avisar, por favor, por correo electrónico, así cuidamos la imagen de todas y todos. Eso. Así que muchas gracias a todos y todos. Y cualquier duda también tiene nuestros contactos. Bueno, Macarena, tú les puedes enviar entonces, yo te voy a enviar también para que puedas ir enviando las tareas directamente. Sí, sí. De floja no me metí en la plataforma y Celeste me está mandando por correo también, pero me está facilitando el trabajo. Pero no, gracias también por venir, sabes que estamos todos cansados, que estar 2 horas más después de la pega, un jueves también es difícil, así que gracias por, depende de cada uno, y gracias por el entusiasmo también, porque de haber hecho de darse el tiempo de hacer la tarea, así que les prometo sí dar feedback durante el fin de semana. Ahí Celeste también me va a mandar los mails para compartirles el Drive, porque tampoco tengo Word, pero funciona bien. Oye, Gracias un gusto. Lo que sí, una observación. Es muy corto todo esto para el volumen de preguntas y cosas que uno podría mejorar. Es muy poco esto, se hace muy poco, se hace nada. O sea, yo digo que no, porque se me hace cortísimo estas 2 horas y bueno, yo no sé, yo trato de aprovechar al máximo esta instancia, pero justamente porque son muy enriquecedoras y muy cortos. Pues, sí. 2 sesiones de 2 horas son 4 horas, no es nada para lo que uno puede aprender para todo, no sé. Para mí esto podría ser un curso de un mes completo. Pensando. ¿Viste ahí? Pero eso tiene otro precio. No, pero también es interesante pensar que si ustedes están interesados, porque quizás, claro, ahora que surge como la necesidad, se pueden plantear otros talleres, se pueden hablar, no sé, desde respiración, modulación, o sea, se pueden hacer otros tipos de cosas. Esa es la parte práctica, pero imagínate, tú mencionaste 3 cosas. Las emociones, deja verlas. Sí, pues las audiencias, las emociones, el storytelling.
Pero, el lenguaje técnico, el nivel de cultura científica y la falta de diálogo, que fueron las primeras atrás, ¿te fijas? O sea, tú puedes generar estos dos módulos con cada uno de esos y terminas haciendo un difusor de ciencia, pero... O sea, sí, y si le sumas todavía toda la parte práctica, o sea, la respiración, para nosotros respiramos porque si no nos morimos nomás, sí, pero si esa es uno otra sabe que la cosa. respiración nos puede ayudar a relajarnos, a proyectar la voz, a Exacto. tantas cosas, sí. Bueno, también es eso, es bueno porque se levantan necesidades, po, y eso también es Es que bueno. yo creo que nos esto puede ayudar. siempre es algo que es bienvenido. Siempre, por lo menos a mí que me gusta el tema de las charlas y hacer difusión y esto, es siempre bienvenido porque en ninguna parte hay alguien que esté haciendo este tipo de cosas Sí. y yo por lo menos las aprovecho al 100% porque cuando hay, más encima las ponen en unos horarios que uno no puede porque está haciendo clase. Los horarios es algo que yo creo que sí, podemos seguir pensando en la encuesta que les envié el link, también está eso, entonces la idea es poder conocer su experiencia y saber también su motivación para ir pensando en otras iniciativas, y lo que dice Dinelli en el chat es súper interesante. Nosotros vamos a dejar la plataforma, creo que es un mes más habilitada, y Dinelli nos dice que tal vez podamos ver las tareas alguien escribió del otro grupo también, eso igual es interesante porque son 2 grupos. Entonces el otro grupo yo vi que alguien también dejó su tarea escrita en el foro. Entonces ahí Dinelli también nos dice que podemos ver las tareas en el foro y se pueden ir retroalimentando para conocer a todas y todos, porque en el fondo somos 2 grupos, porque somos más personas, pero pueden ir conociendo también qué están trabajando en los otros grupos, así que eso va a quedar abierto para ustedes por lo menos un mes más, que lo puedan utilizar, va a quedar el material ahí, van a quedar los videos que nosotros hemos grabado, que Yani sé que es la encargada de comunicaciones que nos ha estado acompañando, ella graba todas las sesiones y las deja arriba, entonces nosotros ahí tenemos ese material para quien también a veces tiene problema de conexión o no pudo venir, está todo ahí para que lo puedan revisar, entonces eso va a quedar disponible para que lo puedan usar, la idea es que lo puedan usar al máximo, sacarle el máximo provecho, y ir comentando y conversando, también hay mensajes por ahí, así que sí, entre más se pueda usar, mejor, aprovechemos la plataforma porque para eso está, para ustedes. Así que me parece una buena idea usar los foros. Ya tenemos alguna compañera que comenzó a consultar en el foro, así que, y cualquier duda también nos pueden preguntar por ahí o por correo electrónico, yo quedo atenta. Y les voy a enviar nuevamente aquí el link, solo por si acaso sea que la encuesta y el documento de sesión de derecho de imagen también está arriba en el módulo 1. Esta encuesta queda en el módulo 2, la encuesta que queda arriba en la plataforma. Así que eso, les agradezco y súper feliz también que les haya gustado y que quieran seguir pensando en estos temas y abordando estos temas, que es un poco la idea, ¿no? Poder comunicar todo la ciencia que están generando, y las ideas, que sea lo más diverso también posible. Así que muchas gracias. Sí. Gracias. Cuídense Gracias. mucho. Estén muy Que bien. estén bien. Nos escriben, ahí Sí. nos estamos comunicando. Y Ya. todos muy bienvenidos a seguir acompañándonos durante 2021. Inshallah. Chao. Chao. Chao, que les vaya bien. Gracias. Chao, Chao. Monse. Muy bien. Chao, Francisco. Que estén muy bien. Cuídense. ¿Cuándo? Muy bien. Chao. Chao. Y ahora tu correo, lo vi recién, Ah, discúlpame. no te Es que preocupes. justo habíamos entrado y no había visto mi correo, pero siempre, bueno, ahora ya no, pero era el mismo link, disculpa. Es el mismo lo vi link. ahora. Vale. Muchas Chao. gracias, que estés bien. Chao. 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 Chao, que estén muy bien.